Estamos en nuestro temario regional, la continuidad ahora con los primeros invitados. Ya también en minutitos van a estar quienes van a hacer Jesucristo Superstar el fin de semana, una obra realmente muy atrapante, con una serie de antecedentes realmente estupendos. Esta obra ha sido recreada por gente de Venado Tuerto y así que este fin de semana se podrá disfrutar este reestreno, ¿no?, que va a tener de este musical Jesucristo Superstar. Pero ahora es el momento de charlar con Andrés Calabraza y Luis Sacco, quienes tienen muchas actividades, pero en este caso vamos a focalizar en lo que tiene que ver con Carta Abierta, este espacio que ellos integran, que bueno, lo primero es explicitarle a la gente que es Carta Abierta, así que tema que le dejo a Luisito Sacco. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Un gusto. Estaba con la introducción, lo de Jesucristo Superstar me encantó, es de mis años mozos. Es cierto, de tus años mozos. Vamos a ver la recreación, me dijeron que está muy bien buena. hecha. Sí. Carta Abierta es un espacio de reflexión que fue tomando forma primero en la Biblioteca Nacional ya por el 2008, en aquellas jornadas en que se discutía con mucho énfasis lo que tenía que ver con la disputa por la renta agraria. Un grupo de militantes y compañeros intelectuales entendieron que era necesario volver a ocupar el espacio público en ese momento porque la visión que se tenía de las acciones que venían desarrollándose, por un lado por las patronales agropecuarias y por otro lado con un gran apoyo de los medios de comunicación, se podía leer ahí que había cierto ánimo destituyente, que fue una palabra que se fue acuñando en Carta Abierta y que fue recorriendo los espacios y los debates que se fueron desarrollando en todo el país. En aquellas jornadas intensas fue tomando forma este grupo y que después se fue multiplicando en distintos lugares del país, entre ellos Venado Tuerto. Y hoy llega ya después de tantos años consolidada como expresión, como espacio, han hecho varias cartas, ¿no?, dentro de Carta Abierta. 11 cartas, la última se conoció en diciembre del año pasado, donde marcábamos una serie de puntos que tenían que ver un poco con la ansiedad que nosotros reflejamos para afuera de algunos temas que nos parecían que eran para seguir discutiendo o para charlarlo, tal el caso, por recordar algunos, ¿no? Nuestra posición que no nos convencía en cuanto al tema de la ley antiterrorista, la necesidad de que se avanzara más rápidamente en lo que es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la cuestión que tiene que ver con lo que desemboca ahora con el tema de YPF, con tomar el control de las empresas del Estado. Digamos, había unos 10, 11 puntos que nosotros entendemos que había que acelerarlos. Esto tomó forma en una carta bastante extensa, pero no, nosotros avanzamos. Estas eran las cuestiones que aparecían como que era una crítica, una demanda al proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en el marco de una narración, de un relato, de contar todo lo que había ocurrido en este proyecto nacido en mayo del 2003. Para nosotros es un avance importante, se va avanzando tratando de ver y defendiendo tradiciones que nos juntaron y para volver un poquito a lo que es Carta Abierta, puede ir nucleando, juntando, albergando en el mismo espacio tradiciones nacionales, populares, emancipatorias, de la izquierda nacional. Los que llegamos ahí llegamos de distintos lugares. Convocados también porque vemos que el kirchnerismo va interpretando en los hechos un montón de proyectos que cada uno de nosotros veníamos pensando y discutiendo en cada una de sus
de su lugar. Me decías entonces que en una de las últimas cartas se planteaban una serie de demandas en torno a lo que es este modelo, buscando que se profundice, ¿no? O sea, en definitiva, respaldando el modelo que conduce Cristina Fernández de Kirchner, pero demandando que se avance, por ejemplo, en algunos temas. Y surge lo de YPF, así que a Andrés Calabraza le pido una definición sobre qué significa esta decisión de la presidenta, por una parte, y qué significa esto también, que es la actitud de algunos sectores de la oposición que por primera vez da la impresión que, bueno, están viendo la cosa de una forma distinta, ¿no? O sea, no quedando tan pegada con el mandato de algunos sectores corporativos que dicen hay que oponerse a todo. Hay que destacar este punto también. Retomando el hilo de acá del compañero, obviamente las demandas que se venían planteando a partir de la década del 90 ante la entrega de todos nuestros recursos estratégicos, los recursos económicos, naturales, el poder empezar a recuperar parte de todo lo privatizado y de todo lo entregado en base al modelo neoliberal es algo que a nosotros obviamente nos seduce y estamos totalmente de acuerdo en cuanto a las banderas que se están recuperando. Teniendo en cuenta que en la etapa actual, o como la consideramos nosotros, hay una primera contradicción que hay que resolver, que es el tema de la lucha antimonopólico, ¿no? La lucha de, como quien diría, de patria o colonia, ¿no? Si somos de alguna manera una patria soberana o estamos subordinados a los intereses extranjeros. Y si nosotros tomamos un poco las raíces de este proyecto que de alguna manera está empezando a abandonar la Argentina a partir del surgimiento del kirchnerismo, que es el modelo neoliberal, donde se buscó de alguna manera poner a nuestro país de rodillas a los poderes extranjeros, a las multinacionales, y empezar a hacerle frente a esos monopolios, es algo por lo cual nosotros vemos, o sea, desde Carta Abierta y de todos los sectores, como bien decía Lucho, ¿no? de los sectores de los partidos, tanto de la izquierda como de los sectores populares, el peronismo, con todas sus distintas organizaciones que forman parte del gran abanico del movimiento peronista, organizaciones de derechos humanos, partidos de la izquierda justamente que reivindican una posición frentista y amplia, no sectaria como otros que no pueden lograr ver o en su sectarismo todavía no terminan de definir una postura en apoyo a este modelo y de lo importante que es los pasos que se están dando. En particular el tema de YPF, yo creo que ese fue el broche de oro del menemismo. Haber privatizado YPF fue con lo que cerró una etapa, el menemato, una etapa de entrega de nuestros patrimonios, ¿no? Que después la alianza obviamente lo hizo extensivo, porque ellos extendieron los contratos hasta del 2017 al 2022, si mal no recuerdo, y haciendo que nuestros recursos estratégicos y una de las empresas, o la empresa más importante de nuestro país, esté en manos extranjeras, que dicho sea de paso, no es justamente, no está en manos del Estado español, sino que son empresas privadas y hay grupos financieros, muchos de ellos norteamericanos y hasta ingleses, que forman parte de las acciones de Repsol, ¿no? Entonces, poder empezar a recuperar, a sacarle a estos monopolios que tienen su sitio, no solamente en España, sino que también en Estados Unidos, Inglaterra, es la verdad que un paso importante en cuanto a la recuperación de nuestra soberanía. Hay un elemento que yo revisé leyendo un libro que salió en el 2002, que se llamaba Argentina de rodillas, sobre el terrorismo económico, de Martínez de Hoz a Cavallo, ¿no? Un libro que hizo Jaime Puig, un economista argentino, y habla justamente de cómo cuando se quedan con YPF, se quedan con los mapas donde están todos los pozos petrolíferos, ¿no? Incluso los que están en la cuenca de Malvinas.
Y no es casualidad, y está totalmente unido la lucha por nuestra soberanía en cuanto a las islas y la recuperación también del recurso estratégico del petróleo, porque ellos hoy por hoy, o hasta este momento, no sé cómo se va a manejar el tema justamente de los mapas de los pozos petrolíferos, lo tiene justamente Repsol, y muchos de ellos son las cuencas que están en las Islas Malvinas. Así que esto nosotros lo vemos como una lucha por nuestra soberanía, una lucha totalmente antimonopólica, antiimperialista, y me parece que es algo que, como yo creo que lo entendió gran parte de la oposición, algo en lo cual todos tenemos que estar unidos y bloqueados en defensa de nuestra soberanía. Después, obviamente, haciendo referencia al último que vos decís, el cipallismo, la cuestión de aquellos sectores que son funcionales al imperialismo, yo creo que es algo que muchos países en vías de desarrollo, muchos países que han sufrido justamente el avance del imperialismo sobre ellos, han sido víctimas de eso. No hubiese existido imperialismo si no hubiese existido tampoco esa complicidad interna de muchos sectores que hacían alianza, ¿no?, con esos sectores imperiales para poder tener un beneficio propio en contra de los sectores populares. Bueno, quien así hablaba es Andrés Calabraza, ahí van a estar los subtítulos ya para distinguir la presencia de Andrés, que también en el minutito nos va a hablar de otra cosa, tiene que ver con su condición de profesor, ¿no? Estás dando tu tarea profesional en el Colegio Normal, en el Instituto del Profesor número 7. Así que vamos a hablar de eso también. Pero Luis Sacco, para abordar este tema vinculado con YPF, la reestatización de YPF, recién le planteaba el tema del rol de la oposición. Por una parte, de que se dieron un voto en general a favor, más allá de las críticas que exhibieron, llámese la posición de Alfonsín, que fue incluso dura respecto a la presión de algunos medios que querían imponerle el voto totalmente negativo, el Frente Amplio Progresista también, otros sectores, y vinculo esto con otro hecho importante que tuvo lugar ayer en la Casa Rosada, que fue la presencia de una reunión con la presidenta para armar una comisión para reformar el Código Penal, nada más y nada menos que de Federico Pinedo. El nombre tiene muchas reminiscencias, pero ahí estuvo junto con la presidenta. Según por el código... Gil Lavedra. Bueno, son datos interesantes, ¿no? Daría la impresión que se puede respirar de otra forma, que este modelo nacional y popular no solamente, bueno, es defendido por un sector en soledad. Daría la impresión, no se trata de que adhieran a este modelo todos otros sectores, pero al menos que tengan otra actitud de cara a las prioridades que tiene el país, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Y se trata del resquebrajamiento que se va produciendo en el discurso... Hay una actitud distinta de la presidenta, más aperturista, hay una actitud distinta de la oposición, hay más madurez. ¿Qué está pasando? Para mí se viene produciendo desde hace un tiempo un resquebrajamiento de lo que fue el discurso del fin de la historia, de que Fukuyama y demás, cuando Fukuyama, poniéndose como que era el representante de Hegel en ese momento... Sí. En la última parte de los gobiernos de Thatcher y Reagan, se puso ante el mundo como el que mejor interpretaba a Hegel. En realidad, quiero llegar a esto, Fukuyama tomaba y hacía unas extrañas piruetas, y para eso tomaba no lo que decía Hegel, sino lo que decía Alexander Kojève, que es un filósofo ruso-francés, que en unos seminarios ya de los años 30 había tratado de explicar, a partir de Hegel, lo que para él era lo que se venía que era el dominio de la razón burguesa hacia todos los confines. Entonces, lo que en Hegel primero fue una interesantísima, brillante reflexión sobre el camino sobre el espíritu absoluto, y en Kojève era una reflexión sobre Hegel, para Fukuyama fue la apología del libre comercio y la instalación de Estados Unidos como el garante de que todo eso funcionara, y que eso funcionara aparte como si hubiese terminado todos los relatos. Pero para que eso funcionara hacía falta algo fundamental, que es justamente que los medios de comunicación nos contaran un relato.
de nada nos serviría, nosotros no nos sería muy útil si hablamos únicamente de lo que pasó en los 90, en lo que se perdió desde el punto de vista material, si no podemos entender lo que pasó en el interior de nuestros hogares. Cuando la televisión se mete en nuestro hogar y nos dice cómo tenemos que pensar y empezamos a pensar individualmente, y se transforma y perdemos la posibilidad de que la participación política sea en las calles, en los estadios, en Vélez Sarsfield como el otro día, o en los actos políticos que se desarrollan en distintos lugares del país. Cuando perdemos eso, vamos perdiendo la posibilidad de discutir y de emanciparnos en el pensamiento. Yo creo que es imposible pensar todo lo que nos pasó sin pensar en la participación de los medios de comunicación. Entonces, esta actitud de la mayoría de los dirigentes de la Unión Cívica Radical, del Frente Amplio, un montón de sectores que apoyan en general, tiene que ver también con esta lucha. Entonces, esto lo sienten con mucho dolor, me parece, los medios hegemónicos, y lo siguen atacando, pero me parece que este proyecto político que avanza hacia la emancipación no se detiene ante ellos. Y creo que hay la dirigencia política con muchas críticas, porque realmente el discurso de Alfonsín fue muy crítico con la gestión, y hay que atenderlo, hay que ver muchas de las cosas que se enumeran. Quizás no había tiempo para discutir cada punto, porque había una inmediatez desde el punto de vista de la necesidad del Estado Nacional de que se resolviera rápidamente el trámite parlamentario para empezar a trabajar en la reforma urgente que necesita nuestro yacimiento. Yo traje una cosita para cortar, y lo dejo a Andrés también con la promoción de su otra actividad que tiene que ver también justamente con la batalla cultural. ¿La hoja completa? No, 2 renglones. El 2 de mayo, cuando faltaba todavía la sanción de diputados y promulgación de la ley, Richard Drayton escribió en el diario británico The Guardian una columna con sabor global en el título. Decía: las democracias pueden frenar a los depredadores financieros, y la Argentina y Bolivia están mostrando cómo. Y decía en el final, dice: al nacionalizar, la Argentina mostró que un gobierno democrático puede frenar a los depredadores financieros. Y esto no significa que ahuyente a nuevos inversores. Ya están buscando acceso a las reservas argentinas de Shell Oil, las terceras del mundo, las empresas Talismán, ConocoPhillips, Chevron y compañías chinas. Porque esta es la otra, desde esa prensa que también empieza a perder la batalla, siguen tratando de instalar el temor de que la Argentina no va a poder salir adelante con este desafío a favor de la emancipación, de que el YPF vuelva a ser lo que no debió dejar de ser. Muy bien. Y me hice mucho lío, pero bueno. Está perfecto. Lo cierto es que hemos asistido, lo hemos dicho, a un hecho patriótico, una iniciativa patriótica de la Presidenta de la Nación. Recuperar YPF tiene que ver con nuestra historia, nuestra soberanía, nuestra búsqueda de un país fuerte, independiente, y desde ese lugar que ha logrado plasmar con un voto, con una promulgación de la ley, creo que se ha dado un punto de partida muy importante, en particular para lo que es YPF y también en general para todas las otras cosas que implica esa decisión. Me parece que merece también destacarse el rol de la oposición, que ha tomado distancia de los grupos corporativos que le insistieran en que se opusieran sí o sí, desde esa idea nefasta que tienen de que hay que oponerse a todo, y que además ha fracasado porque la gente no los acompañó. Entonces, bien por dirigentes, como bien decía aquí tanto Andrés como Luis, de parte de dirigentes de sectores de la oposición, no todos, algunos han insistido en esas posiciones, que han sido capaces de pensar primero el interés nacional y después el interés particular, en los intereses estratégicos de la Argentina y no en el interés sectorial de algún partido en particular. Un hecho valioso. Este tema, YPF, la posición de carta abierta, es una cuestión que, bueno, la han desarrollado muy bien tanto Andrés Calabraza como Luis Sacco. Pero quiero aprovechar que está Andrés aquí para que me cuentes de lo que es Artistas Contemporáneos de Torto 2011. ¿Qué es esta muestra? ¿Qué significa esto que estás trabajando? Museo Virtual del Arte Contemporáneo. Andrés Calabraza. Sí, yo creo que es de alguna manera poner a los artistas venadenses en el lugar que corresponde, ¿no? Yo hace ya 11 años que estoy acá en Venado y desde que llegué siempre comento que me sorprendió el nivel de producción y de calidad de los artistas locales
de acá de Venado. Y después, al ir descubriendo, me di cuenta de que, bueno, que muchos tenían una gran trayectoria, aparte hasta a nivel internacional. Y me parecía que era totalmente injusto que no tuvieran un espacio donde la gente puede gozar de todos esos artistas juntos, ¿no? Un lugar que de alguna manera los incluya, los involucre a todos. Y sí verlo de manera fragmentada, porque por ahí hay una muestra en una galería o en algún lugar donde aparecían esos artistas. El tema del museo virtual, sigo hablando, el tema justamente del museo virtual viene en ese sentido. Y de artistas contemporáneos, porque era necesario también hacer un recorte, porque acá son tantos los artistas, claro. Y si poníamos artistas en general, de alguna manera iba a ser algo para un trabajo de mucho más largo plazo. La creación de este museo viene, yo creo que eso hay que destacarlo, de un proyecto nacional, de fondos nacionales, de un proyecto de mejora educativa, en el cual proponía que hagamos un trabajo hacia la comunidad, donde haya también un trabajo de los alumnos y un compromiso pedagógico. En ese sentido, se habían involucrado las carreras de arte, biología y geografía. Desde la carrera de arte, pensando en la comunidad, pensé justamente en los artistas locales, contemporáneos. Y los alumnos estuvieron trabajando en los análisis de obras de estos artistas en base a distintos filósofos que yo le doy en la materia estética, como Nietzsche, Heidegger, justamente Hegel, como lo nombra acá Lucho, la Escuela de Frankfurt. Entonces ellos fueron, de alguna manera, a través de las entrevistas que le hacían a los artistas, analizando sus posturas estéticas. Y eso forma parte de los contenidos de ese museo virtual. Esto va a tener lugar mañana, la presentación, ¿no? Miércoles 9 de mayo a las 18:30 horas en el Salón de Actos del establecimiento. ¿Es así? Sí, va a ser justamente, como bien decís, mañana a partir de las 18:15, 18:20, vamos a tratar de cumplir a rajatabla los tiempos, van a haber distintos paneles, entre ellos, bueno, que van a estar la mayoría de los artistas que forman parte de este museo virtual, y es algo que también, juntar a todos los artistas a debatir sobre su producción, también me parece que era un hecho relevante y que también se merecían los artistas de Venado Tuerto, ¿no? Bárbaro. Bueno, estamos hablando de artistas y, Luis, ¿te gustaba Clemente, los personajes de Caloi? Sí, especialmente la batalla... A ver, le alcanzamos el micrófono. Yo disfruté mucho y tomé parte de la batalla que tuvo con José María Muñoz en el Mundial 78 sí. A favor de los papelitos. Correcto, Clemente peleaba para que tiraran papelitos. ¿Y la ganó Clemente esa batalla? Y la ganó a tal punto que se institucionalizó, y en la cancha de... Yo me acuerdo en la cancha de Ríe, pero creo que fue en todas las canchas, que salía en el cartel, que en ese tiempo era el cartel luminoso, ultramoderno, tiren papelitos, muchachos. Sí, bárbaro, ¿no? Una obra del genial negro. Aquel burum bum bum, soy el hincha de Camerún, también solo en la tribuna, tantas cosas maravillosas que nos llevó este personaje de Caloi, que ha muerto muy joven. Y bueno, un homenaje a Caloi, ¿les parece bien? Lo compartimos aquí, el trabajo de Ezequiel Chávez, para permitirnos vivir algo de este gran artista que se nos fue, Caloi.